Ay, no te escucho, ¿eh? No te escucho. Franco, querido, ahora sí. ¿Cómo estás? Bueno, acá medio tomado de la voz, pero vivo. No es poco, ¿eh? Vos sabés que también yo ando medio para atrás, con una ¿qué será? ¿El cambio de estación será? ¿Qué será? Y son estas épocas, ¿no? Sí. Algo es, porque algo anda dando vueltas. 14 de abril, cambio de estación a full, se vino el frío, se fue el calor de repente. Pasa. Sí. Y estas vocecitas van quedando ahí atrás. Estas voces, ¿qué es eso? La verdad, estamos acá. Como ya que hablábamos de Vasco Rocha hace unos programas, estamos vivos. No es poco. Franco, ¿con qué querés arrancar? Hoy le vamos a meter un poquito de punk. Dale. Hay un tema, más allá de que la historia del punk acá en Sudamérica nos pegó muy de rebote porque estaban los militares, entonces no se podía ir mucho por el punk. Hay un tema de Sex Pistols que es un cover de My Way, el tema creo que es de Sinatra, no sé si es de Sinatra o Sinatra es el que lo canta y lo hace. Popularizado por él seguro. Exacto. También hay una versión muy linda de Elvis Presley de My Way. Arrancá con ese. A ver cómo nos va con el amigo punk. Mirá, la canción sí. al inglés fue adaptada por Paul Anka en el 69. Uf, otro animal. La original es una canción francesa. ¿En serio? De Claude François. No. Sí. Y después popularizada por Frank Sinatra también. El italiano. Después si querés podemos escuchar la francesa. No. Lo que me está costando hablar hoy, Franco. ¿Y a mí? Hacemos un programa así ya que vamos a hacer 2 programas de experimentación y de ruptura. Hagamos como hacía un artista estadounidense, que era John Cage, y así creo que hizo una obra, yo no me acuerdo de cuántos minutos de silencio. Dicho sea de paso, recomiendo para todos los que estén escuchando que vean Vacaciones Inteligentes, creo que lo dije hace un par de programas de Sordi, pero lo repito, ya que nos vamos a meter en punk y en otro programa sobre las vanguardias y demás. No son dos, es un matrimonio, que uno es Sordi y su mujer, que tienen una verdulería, les va bárbaro en Roma, y bueno, y sus hijos van a la universidad, se reciben, es toda la época, la década del 60, y bueno, un poco les da vergüenza a sus hijos. Si te parece, vamos con la presentación y seguís. Dale. Estás escuchando Las Variables Ocultas por FM del Sol y en El Espectador. O sea que vamos en simultáneo, tanto en AM como en frecuencia módula. No. Pero esto está mal, Franco. Nunca leí un texto así. No seas mal. Bueno, porque es una redundancia, ¿no? Claramente. ¿Quién hizo esto? Es una broma, ¿no? No. Pasemos al otro, ¿ya? Por favor. Muy buenos mediodías, estamos como acá, domingo de 13 a 14 horas, tanto por Del Sol como por El Espectador, en las Variables Ocultas con Fabri Piaggio y quienes habla Franco Bronzini. Querido Fabri, sabés que te escucho pésimo. Estoy muy mal. Ahí está. Tengo la voz muy tomada. La temperatura nos ha matado, pero sí me estaba motivando lo que estábamos hablando fuera del aire. Sí. Que es la recomendación de Sordi que estabas dando. Claro, porque vamos a encarar 2 programas. Primero, este tema, este cover de My Way que hacen Sex Pistols es increíble. Vos sabés que el video, que es un poquito distinto, apenitas distinto a este disco, el video es alucinante, ¿no? Con Sid Vicious, que después le empieza a pegar tiros a toda la tribuna, a todos los espectadores.
¿viste? Estos que fueron los líderes del punk inglés, que hubo una gran pelea entre el punk inglés y el punk estadounidense, estos que vienen de algo muy estructurado y preparado, que hay una gran relación entre el arte, la moda, la clase media, media alta, y clase media, media alta, y la música, que ya vamos a hablar. Pero la película, como vamos a tener quizás dos programas, uno de punk y uno de vanguardia, que tiene que ver con algo rupturista, que tiene que ver con un contenido social, económico, cultural, político, y cómo después ambos movimientos, en realidad vanguardias hubo muchísimas, se terminaron transformando en una especie de mainstream, una cosa así de bestsellers, que también vamos a hablar de eso. Y también vamos a hablar de la importancia de que la cultura tenga mucho bestseller, mucha cosa de enorme difusión, para que se puedan dar también estos quiebres y estas situaciones, ¿no? Y la película que yo recomendaba, que estoy casi seguro que algo mencioné en el programa que hablamos del pop italiano, que dicho sea de paso, vos sabés que nos empezaron a seguir el grupo de fans de Måneskin Uruguay, así que estaban esperando que alguien nombrase a Måneskin acá en Uruguay. Vos sabés que Sordi hace una película extraordinaria que se llama Vacaciones Inteligentes, ¿no? Y trata él con Alberto Sordi con su señora, que son dos verduleros, que le va espectacular, trabajan mucho, como es esa Italia de la posguerra, como es esa Europa de la posguerra, les va excelente, venían de dos guerras, gente, yo te diría que bastante analfabeta, gente que de alguna manera, vos tenés que pensar que en Italia, hasta la llegada de la televisión, se hablaba más en los dialectos que en italiano. Esto lo contamos una vez, generándose una enorme polémica entre dos sobresalientes pensadores, escritores, que eran Pasolini y Calvino. Podríamos meter a Pasolini como vanguardista o como punk, no tengo mucha idea, pero podría andar por ahí. Entonces era todo muy provinciano, algo que hablamos la semana pasada, cuando hicimos un elogio de lo provinciano, de lo chiquito. Bueno, estos se rompen, se matan, tienen una verdulería espectacular, les va bárbaro, sus hijos estudian, se reciben, creo que unos abogados y unos médicos, que no recuerdo bien, pero algo así como por ahí anda, ¿no? Porque era lo que se quería en esa época. Y entonces los chicos empiezan a tener un poco vergüenza de sus padres verduleros. ¿Viste? Si no, ¿cómo nosotros, qué sé yo, somos universitarios, ¿viste? Olvidándose que ellos pudieron estudiar y que, bueno, una parodia de cosas que pasan bastante habitualmente, ¿no? ¿Cuántas obras hay? Mi hijo el doctor y una cantidad de cosas. Y entonces dicen, ¿sabes qué? Creo que eran dos hermanos, y vamos a hacer algo. Le vamos a organizar a mamá y a papá unas vacaciones inteligentes. Vamos a llevarlos a la Bienal de Venecia, entonces van a ver cine experimental, que en ese momento en Venecia pasaba, todo era experimental. La década del 60 fue muy experimental en Europa y sobre todo en Italia, y sobre todo en las artes y en la política, muy experimental. Después dicen, también van a comer, vamos a mandar a un restaurante de esta comida nueva que hay, no la típica italiana, de morfar así a lo bestia. Hay un lindísimo video de Sordi contando cómo come los domingos, cada domingo igual a lo largo de su vida. Vamos a esa comida chiquitita, ¿no? Que después fue la Nouvelle Cuisine, más o menos parecida a esa, que en algún momento Francis Mallmann, alguien muy ligado al Uruguay, dijo, hice la Nouvelle Cuisine y después me di cuenta que esto no era el camino era la comida italiana con mezcla del autóctono argentino y uruguayo, decía él. Casi todos sus grandes experimentos que funcionaban extraordinarios fueron en Uruguay. Dice, bueno, vamos a ir a la Bienal de Venecia a ver cine, no el cine italiano, sino un cine más experimental. Vos no sabés lo que es, Fabri. No, te juro, es una de las críticas más extraordinarias que pueden existir a lo que es, algo que no es una ruptura, sino que cuando la ruptura se vuelve tan obsesiva que se transforma primero en un mainstream, en una cosa muy importante,
tan importante que cualquiera que piensa distinto es un ignorante, es un bruto, es tan buena, tan divertida la película, y demuestra cómo un poquito lo que vos contabas, tu editorial del otro día hace unos programas, como unas poquitas personas dicen este va a ser el futuro, es esto, y manipulan a masas que me incluyo, obvio, que sonsamente vamos y nos ponemos ahí y no entendemos un pepino de lo que está ocurriendo. Véanla, porque es realmente clara, maravillosa, actual. Y como vamos a hablar de estas partes rupturistas y de estas partes que en algún momento se llaman, para mí muy mal llamadas, vanguardistas, la década del 60 en Italia, sobre todo, pero en Europa, pero en Italia sobre todo, fue totalmente una época de experimentación, fue una época que yo podría decir fue entre ya no vanguardista, pues ya las vanguardias habían fracasado por completo, se habían convertido en algo ultra comercial, algo de museo, ya lo vamos a ver en otro programa. Fue rupturista y fue de alguna forma, creo que fue punk la década del 60 italiana. ¿Por qué digo que fue punk? Porque cuando nace el movimiento punk, igual todos, por favor, como decimos siempre como Fabri, todo lo que digo, chequen todo, busquen, porque puedo estar teniendo una versión mía de algo que a mí me gustó, de algo que otro tuvo una versión que yo leí y me pareció fascinante, y estoy diciendo alguna cosa que por ahí no va tan por ahí. Pero en el fondo el punk es un movimiento que vino a romper con un sistema del estrellato, del glam, ¿no? Estábamos en plena época del glam, del estrellato, del glam, de la forma de comercialización. Recuerden que muchos de los movimientos punks que se dan eran personas que no eran músicos. Es más, Sex Pistols lo hacen y lo construyen entre el grupo, creo que era McLaren y Vivienne Westwood, que fue una gran diseñadora de moda inglesa. Fue todo muy pensado, muy articulado, venía una academia de artes, el punk americano con los Ramones a la cabeza, y creo que los New York Dolls, me parece que era el otro grupo, pero los Ramones fueron los más importantes, era el más universitario. ¿Esto qué es? ¿Ramones? I wanna be sedated. Esto es un clásico. Después, si vos después vas a buscar a los Ramones y vas a buscar también a los otros grupos, vas a ver la cantidad de temas melosos que tienen, que son también extraordinarios, ¿no? Y como hacen covers de otros grupos. Uno de los Ramones, que en Argentina eran muy fanáticos, no sé si sigue viviendo todavía, el último que se había casado con una argentina y vivía, no me acuerdo si en Flores o en Floreste, y no sé si sigue estando allá. Pero bueno, decía, este movimiento que vino a romper todo, fue un movimiento importante porque vos, por ejemplo, mirá, entre los seguidores, al principio David Bowie, que era uno de los cultores más importantes del glam, después de los de T-Rex, en Inglaterra escuchó mucho punk, tanto escuchó punk David Bowie, que produjo dos músicos que uno a su manera fue punk, que fue Lou Reed, con los Velvet Underground, y después a él lo produjo a él, no a los Velvet, creo que a los Velvet no los produjo, y a otro Iggy Pop, de quien fue íntimo amigo, con quienes además compusieron temas juntos. Pero el David Bowie, que a ver, no podría decir si fue punk o no, pero le encantaba. Después, por ejemplo, eran fanáticos del punk los de Led Zeppelin. John Paul Jones, que era el bajista, el único músico que había estudiado como músico, era un músico, era el arreglador no solo suyo, porque fue músico de estudios muchos años, sino de cualquier cantidad de otros grupos y cantantes. Les dijo, el punk vino a salvarnos a nosotros de nosotros mismos. Lo dice en una biografía muy buena que hay de Led Zeppelin dando vueltas por ahí. Nos vino a salvar de nosotros mismos. Tanto él como Jimmy Page, que era, el formato al cual el punk atacaba decididamente, el de la superestrella, el virtuoso, el que se quiere ganar, a la gente más allá del talento descomunal, desde un lugar más escénico. Finalmente los punks también fueron muy escénicos. Jimmy Page también dijo, pucha, estos están diciendo algo que está muy bueno, y la música del punk se mete en cualquier cantidad
de lugares. No dura mucho el punk, pero dura lo suficiente para generar por lo menos un quiebre transitorio, un quiebre que es importante. Upa, pará. ¿Qué estás poniendo? ¿Mozart? ¿Y por qué pones Mozart? Clásico. ¿Vos decís que es un clásico esto? Sí. Este es el Requiem. ¿No? ¿Esta es la lacrimosa? ¿Lacrimosa? Sí. A ver, pone un cachito. Vamos a poner. Por la gente decía, este habla de punk y viene el Fabri y pone esto. A ver. Tres, dos, uno, aire. Y esto, ¿sabes por qué ponemos a Mozart? Soy todo oídos. Pues Mozart era punk. A ver, cuando le hicieron hace unos años, también en la década del 60, como estamos hablando ahora, un movimiento que era unos años que fueron absolutamente contraculturales, revolucionarios, reaccionarios, por otra parte en el mundo, y sobre todo cuando Europa tenía un peso que ya no lo tiene, donde en París pasaban cosas enormes. Sus músicos, sus filósofos, como Foucault, por ejemplo, como Deleuze, por ejemplo, como Paul Ricoeur, por ejemplo, del que fue discípulo Macron, existían donde se creaba el Pompidou, donde un arquitecto italiano que también era que vive por suerte, Renzo Piano, donde se experimentaba con el espacio, con la sociedad, donde Francia tenía revistas como el Nouvel Observateur, que era una revista totalmente excepcional, cuando el Le Monde francés era excepcional. No el internacional, el Le Monde francés. Había un músico que se llamaba Olivier Messiaen. Le sacaron varias veces temas suyos para películas. Y era toda la época de la experimentación con el sonido profundo, con la reinterpretación de músicas, sobre todo del medioevo, es decir, previas a Bach. La música antigua, no sé si es medioevo, barroca, como Gesualdo, como Monteverdi, y toda una reelaboración que los músicos saben mucho mejor que yo. Lo agarramos a José Redondo y nos explica bárbaro por qué es eso. Y le preguntan a Messiaen de todo lo que estaba pasando con él, con Cage, que era que tenía esos silencios larguísimos, con Luciano Berio, con Luigi Nono, con Stockhausen y con todos ellos. Y dicen, ¿ustedes piensan que nosotros somos rupturistas? Nosotros no somos nada, somos apenas algo que continúa a Johann Barcaber, que él siguió a Mahler y que él siguió a Beethoven. El rupturista fue Mozart. Escuchar Mozart en época de Mozart, eso era complicado. Eso era realmente complicado. Eso era súper complicado. No escucharnos a nosotros. Escuchar a Mozart, eso era difícil. Y Mozart, que vivió muy poco. Se me escapó, perdón. No pasa nada, porque esto que estabas escuchando también podríamos meterlo dentro del punk, pero vamos a escuchar dentro de la vanguardia, que es John Coltrane. Cuando hablemos de vanguardia, dice, eso era realmente disruptivo. Lo que pasa es que Mozart rompió tanto con todos los esquemas y nos dio algo tan fuerte en su corta vida que hoy lo escuchamos desde chiquito y nos parece toda una soncera. Pero Mozart fue muy, muy punk. Y ahí vuelvo para atrás y me voy. Pon un cachito que la gente quiero que escuche más a Mozart que a mí. Esa parte es tremenda, A ver, ese increchendo. ¿Lo querés poner de nuevo? Dale, para que... Sí. Creo que está por acá, ¿no? A ver. Ahí estaba, ¿no? Creo que era por ahí. Sí. A ver.
que se hace espectacular. Es una belleza, Fabri. Increíble. ¿Sabes qué lindo venir escuchando Mozart? Y claro, como lo tenemos tan incorporado, ¿viste? Te lo ponen en las conitas de los bebés, te ponen algunas obras, algunas sinfonías. Hay sinfonías colosales, del que la escuchamos tantas veces, la 40, que creo que es la Júpiter, que ya nos parecen novias, pero en ese momento era tremendo. Y el mismo Mozart, que eso sí aparece en la película Amadeus, le copió mucho a Haydn, que muchos se burlaban de Haydn, decía, paren locos, primero escriban como Haydn y después vienen a burlarse de este genio. Y decía, la década del 60 fue así, y en Italia fue una cosa monstruosa en cuanto a la experimentación en todos los aspectos. Y vos sabés, Fabri, que por eso lo asocio tanto a la década del 60 con el punk. Duró muy poco, dejó algunos rasgos, pero no pudo perpetuarse. Y acá te voy a contar algo de lo que pasaba en la cultura italiana, que, a ver, el punk se termina en realidad formalmente, ¿no? Pero un proceso que no estaba preparado para continuar, un proceso para romper, pero no para continuar. Y después lo que se llama post-punk, hay un libro, creo que es de Simon Reynolds, me parece, si lo podés fijarte, creo que Simon Reynolds, que es el post-punk, que es sobresaliente, cuenta un poquito lo que viene después, y vas a ver que no tenía nada que ver con el punk. El punk creo que se termina con una entrevista que le hacen a Johnny Rotten, que después hace Simon Reynolds, ¿no? Sí. Es un libro extraordinario, te lo voy a regalar ese libro. Es extraordinario. Y es como después termina el post-punk, entre ellos grupos extraordinarios como New Order, Police, etcétera, 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 ¿no? Pero decía, termina con una entrevista que le hacen a Johnny Rotten, que es Johnny Lydon, donde él dice, ¿sabes qué? Yo me ponía la remerita que me decía, a mí no me gusta, detesto Pink Floyd, pero a mí me encanta The Dark Side of the Moon, y me encanta Frank Sinatra, y se pudrió el punk que ya se estaba cayendo a pedazos. Bueno, en Italia se produce en la década del 60 un movimiento que es extraordinario, que era, era la Gran Italia, fue una Italia totalmente socialista, las principales ciudades, Milano, Bolonia, socialista y anarquista. Milano, Bolonia, Florencia, Génova, Venecia, que tuvo a más como su intendente, fue uno de los mejores filósofos de esa época, Massimo Cacciari. En ese momento había una conjunción entre la cultura, los obreros y los hijos de los industriales ricos italianos que propugnaban por lo que se llamó el neomarxismo italiano, que no adhería en nada con el comunismo y el socialismo internacional. En nada les parecía un disparate el comunismo y el socialismo internacional. Es más, fueron muchos voluntarios a los levantamientos de Praga y en Hungría. Nunca adhirieron a lo que era el pensamiento, por ejemplo, francés socialista. Italia era anarquista, Italia quería industria propia, quería industria no estatal, quería otros sistemas de repartición. Y por ejemplo, todos los grandes directores de cine que vos ves, todos formaban parte de eso. Todos los grandes diseñadores de moda desde Armani, todos formaban parte de eso. O sea, ¿sí? ¿Qué? Y después tenías, por ejemplo, la música. Acaba de morir hace 2 semanas Maurizio Pollini, uno para muchos el más grande pianista de todos los tiempos. Y Claudio Abbado, sin duda, el más grande director de orquesta de todos los tiempos. Entre ellos fue creador fue el primer director no alemán austríaco elegido por los miembros de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Fue el que coordinó toda la movida post caída del muro de Berlín de los distintos festivales, el de cine, el de teatro y el de música, el que creó lo que se llamó Viena Moderna, el que incorporó la música clásica a la ciudad. Iban con Mauricio Pollini a las fábricas tomadas, fue el que creó la Orquesta de la Scala, fue el que reavivó la Orquesta Sinfónica de Londres, y ellos iban en un nivel colosal, iban y llevaban toda esta música a los lugares donde había que llevarla. Duró muy poco, no podía durar mucho, porque el establishment político, incluyendo al Partido Comunista, los terminaron destruyendo. Empezaron por se llamaba el operaísmo italiano, eran la fuerza de los brazos de los obreros y la preparación de los hijos de gente muy rica. Algunos murieron por culpa de los servicios secretos o por culpa de otros actos, contra lo que era el establishment político. Un establishment político del cual también terminó formando parte el Partido Comunista Italiano para
acabar con este movimiento que, como dice Beatriz Sarlo en Argentina y otra gente de ese grupo, fue el último momento donde hubo una esperanza de un cambio en la política, que no tenía nada que ver con ninguna de las tendencias que estamos acá. Por eso, ¿Qué decías? Que redondeemos nomás. Que redondeemos. Y eso era todo lo que yo quería decir de por qué asociaba esa época del mundo y esa época de Italia con el punk. Un movimiento que fue mucho más importante de lo que duró, que dejó mucha huella, aunque después terminó siendo absorbido por la industria del disco, del mainstream. Y ahora, ¿estabas ahí que estás con bajo o estás con...? No. Mozart. Con Mozart. Vayámonos un si hay suavecito con Mozart y después vamos a otra cosa. Las variables ocultas. Franco Bronzini, Fabri Piaggio. Notable, da para hablar más. ¿Está bien? Franco, acordate, sí. cuando te tiro rapidito tanda, sí. No es una acotación, sino que es no tenemos que ir a tanda. Dale. O no tenemos que redondear o algo. ¿Tá? Dale. Te digo para que no te detengas, sino que para que lo sepas. En esta segunda parte, ¿con qué le vamos? Que nos quedarán 20 minutos más o menos. 20 minutos. ¿Con qué vamos? ¿Qué te parece? ¿Vamos con lo de Damián? Bueno, Franco, arrancamos con Iggy Pop. Seguimos charlando de lo que veníamos charlando. Dale. ¿Ah? Dale. Las variables ocultas. Con Franco Bronzini y Fabri Piaggio. Por Del Sol y El Espectador. Tres, dos, uno, aire. Iggy Pop te gusta a vos, ¿eh? Me gusta. Este es un temazo de Iggy Pop, ¿eh? Es como muy actual Iggy Pop, en algún sentido. Como Mozart. Sí. Es sí. que, ¿viste? ¿Sabes Sí. que me había colgado de Mozart? Que Mozart y Beethoven nos resuenan cada vez que vos pones esto, y a mí me suena porque es usado en un montonazo de películas. Pero claro. En un montón de películas. Por ejemplo, la que escuchamos siempre está como hasta en tono de parodia, utilizada en escenas épicas. Sí, sí, pero es que, a ver, Mozart, Bach, empecemos por Bach. Bach, Mozart, Beethoven, son los que crearon nuestra estructura mental, nuestras cadencias, nuestras combinaciones. Bueno, te repito, viene José Redondo y nos pinta la cara, pero es así. Todo el rock, acuérdate el video de Paul McCartney hablando de Blackbird, que se lo robó a Bach, y después hay uno de Ritchie Blackmore, que yo no me acuerdo si el solo de Smoke on the Water o de ¿cómo se llama? Highway Star. Hay un solo que él creo que dice que se lo afana o a Beethoven o a Mozart, no me acuerdo, lo encontró él solamente el parecido, pero toda la música, el otro día hablábamos de Emerson, Lake and Palmer, que también le sacaba Bach, todos, nosotros, si nos ponen en las cunitas, te ponían la musiquita de Mozart, a los perritos, a todos, ¿no? Está inserta en nuestra vida, seguro. Y sí, en nuestra cadencia, en nuestra forma de hablar, en todo. Y en cuanto a Iggy Pop, Iggy Pop y todo ese movimiento nos metieron. Yo estoy seguro que no existiría Bizarrap si no hubiese existido un Iggy Pop, un David Bowie, y después no hubiese mamado. Bueno, él dice que si hubiese sabido cantar hubiese sido Charly García, digo, pero todo está súper. No, sin duda que ahí hay algo que es una mezcla, ¿no? Es como que su antena captó todo eso y decantó una cosa original. En el caso de Bizarrap, ¿no? Sí. Pero que nadie porque si solamente te nutrís de algo ya similar a lo que haces, no haces nada nuevo, por lo tanto es muy difícil que te destaques.
Te voy a decir algo, Fabri, pero no en este programa, pero en otro programa, vos que sos uno de los tipos que yo conozco que más sabe de hip hop. No. Del río de la Plata, del río Paraná, del río Uruguay. No, de verdad que no, Del río Grande. En serio lo digo. No, de verdad que no, yo también lo digo en serio. Por lo menos les estamos faltando el respeto a 1000 personas que saben más seguro. Sos la 1001 que más sabe. Bueno, no estoy seguro, pero creo que estaría un poco más adecuado con la realidad. Si sos la 1001 que más sabe de hip hop entre millones, sos una de las personas que más sabe de hip hop en el Río de la Plata. Vos sabés que el punk, no lo pusimos acá y con eso me quedo, también tiene sus orígenes jamaiquinas, sobre todo el punk inglés. Sí, claro. ¿No? Que el hip hop las tiene, vos lo contaste alguna vez en algún programa. Sí, el hip hop sale directamente de los sound systems. Nace de los sound systems jamaiquinos que DJ Kool Herc lleva eso cuando se muda de Kingston a Nueva York. Él toma sobre todo el tema del sound system para armar el DJing, para crear el DJing básicamente. Bueno, dicho de una forma muy, muy bruta, ¿no? No, bueno, algún día lo vas a desarrollar, pues ya lo hiciste alguna vez. Y es súper interesante, pues es una mezcla, es el arte total el hip hop. Y antes de que me olvide, me gustaría sentarlo ya acá al aire. Sí. Que estaría bueno un día hacer un especial de las segundas vidas del arte. Opa, esta me gustó. Que es esta cosa de cómo los artes que siempre están relacionados se van retroalimentando. Entonces, cómo una canción tiene una segunda vida porque fue banda sonora de una serie muy popular o de una película muy popular, o cómo mirando series, mirando películas vos vas conociendo música y vas incorporando. Y yo me acuerdo de un fenómeno que sucedió en la última temporada de una serie llamada Stranger Things de Netflix, no sé si la viste. Sí, claro. Buena serie. Muy buena. En la temporada 3 cae un poco, en la 4 levanta. En esa temporada hay un tema de una, si mal no recuerdo, una canadiense que era una persona que tipo One Hit Wonder de los 80. Y un tema de ellas revivió y tomó vida en plataformas, en redes sociales, y tuvo una segunda vida. ¿Y cuántos han pasado? Le pasó a Luis Miguel, que una serie lo despegó. Le pasó a Fito Páez, que una serie lo volvió a posicionar y volvió a ser un artista masivo. No digo que lo haya dejado de ser, pero le llegó a otra gente que antes no le llegaba. Entonces, las artes se van relacionando. No sé, yo recuerdo haber conocido a Barry White a través de Los Simpsons. A través de Los Simpsons y de las series norteamericanas conocí casi toda la música anglo que escucho. Y así le pasa a 1.000.000 de personas, ¿no? Vos sabés que esto que estás diciendo, ayer, mientras vos hablabas, estaba tratando de pensar dónde lo leí. Pero vos sabés que toda la música, ay Dios mío, la de Nirvana, la de Soundgarden, ¿cómo se llama? Toda la música de Seattle, el grunge. Vos sabés que el grunge, hace muy poco, el líder de Pearl Jam dijo que para ellos es increíble porque están teniendo una resurrección muy fuerte y una reinterpretación de sus obras en Sudamérica, que hoy es el público más importante para todas las bandas del grunge y sus derivados, que no tiene muy claro de dónde viene, pero hoy el lugar donde más se los escucha y más se los interpreta en general es en Sudamérica. Me pareció fascinante. Por ahí viene, no sé, tendría que pensar, si no viene también algo de esto que vos estás diciendo, no solo en el formato de series que te reciclan, en TikToks que te reciclan, en las figuras ya grandes de estos tipos como David Grohl, ¿no? Por ejemplo, claro, que son tan fascinantes ahora y que tienen una conexión con los chicos, con los jóvenes, tan particular, estos tipos que sobrevivieron a sí mismos y que hoy están tan de vuelta y que decís, y que te hacen como un reconocimiento. Sabes que David Grohl es fanático, por ejemplo, de la música disco, fanático de Bryan Adams, ¿no? Y por ahí viene también por todas estas cosas que vos estás diciendo. Dale, te lo propongo para dentro de 2 programas lo que decís. Seguro, me parece un tema súper interesante y además que tiene 10.000 puntas para agarrar, 10.000 puntas para hablar, y eso creo que también lo que vos decías del grunge, de esto de Sudamérica, también
puede ser reconocido porque hoy los algoritmos de YouTube y de Spotify te dice dónde se escucha más tu música. Entonces, antes capaz que era más difícil porque era a través de venta de discos y en Sudamérica era mucho más común la copia del disco que el disco en sí. Entonces era muy difícil controlar o tener un control de eso. Hoy es mucho más fácil. Hoy se sabe que en YouTube se escucha en tal lugar, en tal barrio, en tal zona. Es mucho más preciso. La edad de la gente que escucha, todo es mucho más preciso. Ese dato capaz que hace 20 años no lo tenían. Está buenísimo. ¿Y sabes quién también tuvo un revival? ¿Quién? Un chico que vivía en Londres, se llamaba Guillermo Shakespeare. Opa. Que entre los amigos le decían William Shakespeare. ¿No? Te voy a leer un artículo muy breve que salió hace muchos años. En el 2017 sale... ¡Opa! Se me fue la música. ¿Qué me pasó? Ahí está. Se me pasó. Del país de España. A ver. ¿Y sabes qué dice el título? Shakespeare era punk. ¿No? Entonces, te leo breve muy rápidamente y después vamos a ir con otra cosa. Dice, TNT emite Will, no sé si la viste, que cuenta la historia de los primeros años del dramaturgo de William Shakespeare a ritmo, ¿sabes de qué grupo? De The Clash. Entonces él cuenta, lo grande de Shakespeare es que cuando ves una obra suya te das cuenta de que los personajes que escribió hace 400 años siguen siendo igual de relevantes hoy. El guionista y productor Craig Pearce conoce a fondo al dramaturgo inglés. Suya fue la adaptación cinematográfica pop de Romeo y Julieta junto a Baz Luhrmann, creador de la serie The Get Down en 1996, y suya es la serie Will, cuya única temporada de 10 capítulos se emitía en esa época. Will muestra los primeros años en Londres de Shakespeare pero quería ir a otro, porque el mundo del teatro en la capital inglesa en el siglo XVI, recreado en esta ficción, está inspirado en la escena punk londinense de los años 70 del siglo XX. En esa época, dice, el punk rock se extendió por el mundo y cambió la cultura. En tiempos de Shakespeare, el teatro era el nuevo y llamativo modo de entretenimiento público. No habían tenido teatro en Londres desde los romanos. La gente gritaba, se peleaba, fornicaba y queríamos crear esa metáfora a través de la música. Explica en El País. Parece una conversación... lo que yo quería decir, siempre hacer moderno algo que es histórico es un reto. Y lo que decía, la verdad es que yo odiaba a Shakespeare, decía uno de un cineasta indio, Kapoor. Yo odiaba, que participó en esta serie, dice, yo odiaba a Shakespeare. Cuando estaba en la universidad, los intelectuales decían que leyéramos su obra y que la representáramos, pero que para entenderlo había que ser brillante e intelectual. Yo odiaba esa arrogancia. En Londres, cuando fui al Globe Theatre, descubrí... cómo me salió Globe Theatre, al Teatro Globo. Descubrí que su lenguaje era la jerga de aquella época y entonces comenzó a interesarme. Y cuando descubrí que Shakespeare hablaba al pueblo y que su objetivo era entretener, entonces me di cuenta de que estaba viendo la vida real y me enfadé por cómo lo tratan los intelectuales. Está buenísimo lo que dice este flaco, ¿o no? Buenas cosas. Cambiemos totalmente, no me acuerdo quién era, cambiemos totalmente de rubro ya para casi el final de esto. Y yo te pongo un desafío, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de cosas rupturistas, de cosas que después se vuelven de nicho, de cosas que después se vuelven, como acabamos de leer, en súper intelectuales, en súper cerradas, y algo que es revolucionario se vuelve reaccionario. Y yo te digo, ¿sabes qué? Los libros y el cine, todos tenían que ser libros de autor, cine de autor, no tendría que haber cine, eso que se llama comercial, todo el cine es comercial y todos los libros son comerciales. ¿Y sabes que hay otra visión del tema? A ver. ¿Lo escuchamos a Damián Tabarowski? Dale. Estamos todos en el mismo barco y eso duró 30 años. Que las grandes editoriales como Penguin y Planeta tengan bestseller es Estamos escuchando a Tabarowski, pero se nos metió Iggy Pop. Arrancamos de vuelta, ¿te parece? En la época que pensábamos que estábamos todos en el mismo barco y eso duró, 30 años, que las grandes editoriales como Penguin y Planeta tengan bestseller es bueno para todo el conjunto porque
las grandes editoriales, entonces con eso lo que podían hacer era invertir una parte de esa excedente de ganancias en autores más vanguardistas, entre comillas. Es bueno para las librerías, entonces también el excedente, como si fuera una especie de teoría del derrame, el excedente hace que una librería también pueda apostar por una editorial chica porque tiene un mega bestseller detrás. El asunto es que desde hace un tiempo, yo te diría los últimos 3 o 4 años, las grandes editoriales le están exigiendo que cada libro sea rentable. Antes vos decías, te voy a dar mi propio caso, yo publicaba en Sudamericana, decías, bueno, tenemos a Osvaldo Soriano, que era un super bestseller, puedo apostar por un autor joven, que era yo, que por ahí no vende mucho, si perdemos un poco de plata, lo está subvencionando Osvaldo Soriano, y no es tampoco una gran pérdida de plata y estamos apostando por alguien que en el futuro va a ser un escritor. Eso ya ahora las grandes están buscando que cada libro de ganancia. Eso empezó a ocurrir después de la pandemia. Entonces cambia un poquitito esa idea. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Querido Fabri, es muy buena la reflexión esta, ¿no? Es espectacular. Pero por suerte hay más, ¿eh? ¿Hay más? A ver. Sí. No sé si quieres hacer alguna reflexión de... No, ¿sabes qué? A mí me parece, porque esto me lo dijo hace un par de años Damián Tabarovsky. Damián Tabarovsky es un gran escritor argentino. Fue la única persona, yo lo conté varias veces, que Macron visitó personalmente fuera de la política cuando fue el G20 en Buenos Aires hace ya 5 o 6 años. Macron está recibido en filosofía. Él escribió un libro, Literatura de Izquierda, que fue muy importante no solo en el Río de la Plata, sino también fue muy importante en Francia. Es caballero de las letras de Francia. ¿Está chiquito? Sí, pero un tipo muy simple, muy punk además. Muy punk, además en su época. Y él me decía, mirá, lo que se equivoca una parte de la intelectualidad argentina es que nosotros tenemos que generar Borges o Cortázar o Saer o Fouil todo el tiempo. Nosotros necesitamos lo que tiene España, porque nos estamos muriendo con las traducciones. Recordemos que las traducciones del Río de la Plata, las argentinas y uruguayas, no tienen nada que ver con las traducciones españolas. El otro día me criticaron una amiga, después lo voy a contar en otro programa, porque traduje directamente un poema del italiano al castellano. Lo hace que a mí me cuesta un montón las traducciones en español. Me dice, y si nosotros no tenemos bestseller, no tenemos industria del libro. Y si no tenemos industria del libro, no puede publicar nadie, no se puede arriesgar con nada. Y me parece que en el cine pasa lo mismo. De Sica, ya que estuve con los italianos, hacía su neorrealismo, pero a su vez hacía las comedias para pagar sus películas neorrealistas. ¿Qué más tenemos de este muchacho? Se supone que el mercado editorial es un ecosistema, un ámbito en el que, como una constelación, en uno de esos extremos están los libros que venden mucho, llamados bestsellers. Digo eso porque los bestsellers nunca terminamos de saber cuáles van a ser, salvo muy ocasionales casos. Las grandes editoriales, que en el caso de América Latina son el Grupo Planeta, el Grupo Penguin y otras, intentan tener sacan por año 200 o 300 libros que buscan ser bestsellers y, como en un proceso de darwinista casi, de selección natural, solo 3 o 4 llegan a convertirse en grandes vendedores y los otros que estaban pensados con esa lógica no son grandes vendedores. Por lo tanto, el propio bestseller tiene siempre una dimensión de sorpresa. Cuando ocurre un bestseller, y ocurre más de un bestseller, eso dinamiza en general a todo el mercado editorial. Las librerías, por ejemplo, en el caso argentino, el máximo bestseller de las últimas décadas fue el libro de Cristina Kirchner, Sinceramente. Las librerías, con el excedente de venta, de ganancia de un libro como Sinceramente, podían apostar a poner en la vidriera a otras editoriales más pequeñas, autores jóvenes o no tan consagrados, producto de que el sistema funcionaba con ese bestseller. Las propias grandes editoriales pueden también apostar también un poquito más por cosas que no sean tan comerciales y que les permiten entonces tener textos más disruptivos o nuevas tendencias, y hace que todo funcione más armónicamente. Ese sistema aconteció durante décadas, con la idea de que todo el ecosistema, toda esa constelación, estábamos, por decirlo con una metáfora, en el mismo barco.
En los últimos 2 o 3 años empezó a haber una discusión sobre si eso realmente ocurre, sobre si, por ejemplo, las pequeñas editoriales estamos o están en el mismo barco que los grandes grupos multinacionales. Si una pequeña librería de barrio pertenece al mismo ecosistema que una gran cadena con 20 sucursales. Y eso ocurre porque en buena medida hubo cambios en estas grandes holdings multinacionales por el cual se busca ahora que cada libro sea rentable. Antes, el bestseller, entre comillas, subvencionaba otros libros de esa misma editorial, de ese mismo grupo, quizás no tan rentables, pero que daban prestigio, que permitían innovar, conocer autores nuevos y tener una pequeña pérdida con ese libro porque nunca iban a hacer una tirada de miles de ejemplares, inmensa, sino más bien pequeña. Entonces el bestseller daba una pequeña subvención interna en la empresa a ese libro que estamos apostando para que a futuro ese autor logre ser un autor consagrado precisamente. Pero en los últimos años, estoy diciendo después de la pandemia, hubo reorganizaciones gerenciales en estos grandes grupos y se propone que cada libro sea rentable. Eso hace que apuesten cada vez menos por novedades. Y la salida de la pandemia también generó un mayor proceso, por lo tanto, de concentración en términos de grandes grupos económicos y también de librerías, que muchas han sido compradas por las cadenas. Como fenómeno global, eso no ocurre solamente en América Latina, sino en general. Entonces, todavía sigo yo pensando que los bestsellers sirven para dinamizar el mercado y cuando una editorial le va muy bien con un bestseller favorece a todos, incluso al pequeño libro de poesía que va a vender 250 ejemplares, pero que una librería le va a permitir exhibirlo, cosa que si no tuviera ese margen de ganancias el bestseller no ocurriría. Pero también hay que dejar planteado que en los últimos 2 o 3 años se reabrió esta discusión, que es la discusión de saber si estamos todos juntos en un mismo ecosistema o se ha fragmentado o partido y de un lado quedan los grandes grupos editoriales de la distribución y de las librerías y del otro las pequeñas editoriales, las pequeñas distribuidoras y las pequeñas librerías. Esa es la discusión global que se está dando sobre este punto, yo diría, en los últimos 2 o 3 años y todavía es un poco prematuro saberlo. Como yo pertenezco a la generación anterior, si se quiere, sigo pensando y sigo valorando los bestsellers, más allá de mi gusto personal, es muy poco probable que yo los lea, a veces no me entero ni cuáles son, o me entero tarde, pero me sigue pareciendo importante que el mercado editorial tenga acceso a grandes públicos y que eso permita, como en las viejas épocas de los grandes majors, de los grandes estudios de Hollywood, que una película de gran éxito le permitía a ese mismo estudio hacer una pequeña apuesta por un director incipiente, novedoso, más pequeño, de bajo presupuesto, pero que eran obras maestras. Entonces yo todavía sigo pensando en ese esquema. Así es, querido Fabio. Nosotros ya nos estamos yendo. Te dejo a vos la elección del último. Súper interesante lo que dice. Tremendo, ¿no? Muy lindo. Perdón, yo digo siempre tremendo, pero me encanta la palabra tremendo. Sí. Está interesante porque también habla de que en los últimos tiempos eso cambió un poco también, sobre todo después de la pandemia, y ahora se está reabriendo la discusión. Y me deja que pensar, ¿no? Él en un momento menciona como esa teoría del derrame. A mí la teoría del derrame es algo que todavía no logro comprender bien cómo funcionaría, pero sí como que tiene lógica eso de, bueno, hago algo que vende mucho y con eso que vende mucho puedo subvencionar algo que creo que tiene determinada calidad, que me gustaría que la gente consuma, pero que de repente no tiene un público que los sostenga económicamente. Que es lo que finalmente después le da identidad, mucha identidad, tanto en este caso a una editorial como a una región, como a un pueblo, a un país. Pero bueno. Y también algo que permite conocer cosas nuevas, porque probablemente lo nuevo difícilmente sea masivo rápidamente. Claro. Vamos al éxito del éxito musical, que creo que por lo menos hace un año atrás, que era Bizarrap. Bizarrap no arrancó siendo número 1 en los charts global de Spotify y de lo que vos quieras. Lo logró con 3, 4 años capaz de insistiendo y ganándose de a poco a la gente, y lo hizo de manera independiente, ¿no? Es raro, y creo que el mundo, a través también de una oferta, de una sobreoferta de cosas,
se está tornando más para el lado de los nichos, es decir, donde no haya bestsellers, pero sí libros que puedan ser consumidos por libros o cualquier producto cultural que pueda ser consumido por un número de gente suficientemente bueno como para sostenerlo, pero no para ser un bestseller. Y por lo tanto, la gente podría vivir de eso, no así hacerse multimillonaria, quizás. Así es, querido Fabri. Te voy a dejar de nuevo el último tema, lo elegí vos. Déjame pensar, 2 minutos. 2 minutos, pero tengo que decir algo. Dale. ¿Sabés quién fue uno de los tipos más punks, más vanguardistas de la historia universal, pero sobre todo de Occidente? Fue Dante Alighieri. Dante escribió la obra más importante de todos los tiempos, que es la Divina Comedia. No fue el primero que escribió en italiano. Ya venía de una tradición, sobre todo del sur de Italia, que se estaba escribiendo, no voy a entrar ahora, los lingüistas lo saben, en idiomas, en un lenguaje que eran más propios y no en latín. Pero Dante fue el primero que rompió de manera fuerte con un establishment cultural en plenas guerras entre ciudades, entre repúblicas en el centro de Italia, que después lo tuvo que pagar con exilios. También que él fue no tanto por su obra La Divina Comedia, sino por a qué bandos pertenecía. Pero ese fue un recontra punk de la cultura occidental. El hombre que escribió la obra literaria más importante de todos los tiempos, hasta el día de hoy. Querido Fabri. Querido Franco. Se nos ha ido este bellísimo programa punk. Yo ya estoy medio punk. No sé si te diste cuenta. Sí. Me falta la cresta. La cresta, o ¿cómo es? Como esa cosa moicana, así, puntiaguda. Sí. Bueno, ahora voy a un negocio, me voy a comprar una. Estábamos escuchando Måneskin con Iggy Pop, cerrando el círculo narrativo con el capítulo anterior, y nos vamos a ir escuchando la versión original de My Way, la versión francesa de Claude François. Vale, va. ¿Te parece? Vamos con eso y nos despedimos hasta la semana que viene, y que todos, cada uno, tenga una lindísima o la mejor semana posible. Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid. Comme d'habitude, ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Et puis, je m'habille. Hasta aquí, Las Variables Ocultas. Una hora de interpretaciones de interpretaciones. Un guión de lo improvisado. El micrófono oculto de la comunicación. Apenas aproximaciones en busca de un estilo. Todo es verdad. O exactamente lo contrario. Si te tenés que quedar con una... ¿Yo? Frank Sinatra toda la vida. Sí. No, Frank Sinatra formó parte de ese grupo de italoamericanos que fue una maravilla, que eran Tony Bennett, bueno, Frank Sinatra, Tony Bennett y James Dean. Dean, que estoy casi seguro que era el que trabajaba con Sinatra en el cine. Sí, era italiano. De los que hacen Ocean's 11. Sí, a ver, mirá lo que te acordás. Sí, la primera, después hubo un remake con George Clooney. Esperá que vamos a buscar, pues James Dean, viste que con la edad, a vos no te pasa. Sí, James Dean era uno de ellos. No, pero era italiano, también de origen, que se había puesto, déjame que lo busque, porque yo puedo decir cualquier cosa, ¿viste? O sea, Lady Gaga yo sé que lo es, pero James Dean, ahora ya te digo que estoy en lo cierto. No fue James Dean el que yo decía entonces, no era de origen italiano, ¿ves que me podía fallar? No. Después te voy a decir cuál es.
Era uno de estos que tenía un nombre bien americano. Dean Martin. Dean Martin, a ver, creo, si me salvaste con Dean Martin, te ganaste. Dean Martin, que era Dino Paul Crocetti. ¡Eso! Te ganaste 2 medialunas y una invitación gratis a cualquier juego de por acá. Claro, ellos eran parte del Rat Pack, que fueron los que hicieron la película de la Ocean's Eleven, la primera, que en los años 50 o 60, no me acuerdo cuándo fue, que era Dean Martin. Y bueno, James Dean, dijiste, ¿no? Sí, pero yo no dije, alguien llamó y puso el nombre, yo no tuve nada que ver. Para mí ahí hubo una cosa nomás con los nombres, pero te estabas refiriendo a la misma persona. Claro. Yo también me lo confundí. Dean y yo éramos muy amigos, entonces me confundí. Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford y Joey Bishop eran el núcleo principal del Rat Pack. Y el otro italiano era Tony Bennett, que murió este año, con 99, 100 años, un animal. ¿No? Que tienen un disco con Lady Gaga buenísimo de covers de jazz, ¿no? Bueno, Tony Bennett hacía jazz. Querido. Chao, Franco. Hasta la próxima. Próxima.